Bienvenidos a una nueva sesión, de hecho, la última sesión de Flashit antes de la pausa del verano, en la que esperamos durante el cual esperamos que podáis descansar, retomar energías y volver a seguir Flashit a partir de septiembre, como os comentaremos al final de la sesión de hoy. Para la sesión de hoy, como es habitual, pues hemos recogido una serie de novedades que se han producido en las últimas semanas que creemos que pueden ser de vuestro interés. En particular vamos a hablar de tres cuestiones a nivel de derecho comunitario, empezando en primer lugar por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia sobre responsabilidad de plataformas en el caso de YouTube y Ciando, para, en segundo lugar, también tratar las directrices que se han aprobado a nivel comunitario sobre el artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información. Y para terminar, el punto de interés en el ámbito comunitario, pues también comentaremos las nuevas cláusulas tipo que ha aprobado la Comisión Europea para la Transferencia Internacional de Datos. A nivel español trataremos dos resoluciones sobre análisis de información biométrica y toma de temperaturas a nivel de protección de datos y por último también, pues como es habitual, el profesor Peguera pues hará una recapitulación de otras cuestiones de interés que se han producido. Para la sesión de hoy contamos con 5 ponentes, con Clara Sánchez, con Álvaro Burkaip, con Pedro Méndez de Vigo, con Ainhoa Rey y, como es habitual, pues con el profesor Miquel Peguera. También, como es habitual, pretendemos que esta sesión sea lo más práctica posible y lo más útil para vosotros, de tal manera que también, como solemos hacer, ponemos a vuestra disposición una presentación, resumen de lo presentado en PowerPoint, que podéis solicitar simplemente escribiendo un email a la dirección webinars@cuatrecasas.com. Sin más dilación, le paso la palabra a Clara para que empiece con el primero de los temas. Clara, adelante. Muchas gracias, Albert. Pues bueno, empezamos con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio, que ha resuelto acumuladamente dos asuntos elevados por el Tribunal Supremo alemán. Tanto el procedimiento entre Frank Peterson y Google y YouTube como el del Sevier y Ciando versaban sobre vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, titularidad de Frank Peterson y del Sevier, cometidas respectivamente por usuarios de YouTube, que como sabéis es una plataforma de intercambio de vídeos, y por en Uploaded, que es una plataforma de alojamiento e intercambio de archivos operada por Ciando. En este contexto, el tribunal resuelve que el artículo 3.1 de la Directiva sobre Derechos de Autor debe entenderse en el sentido de que el operador de una plataforma como las concurrentes en el caso no realiza por sí mismo una comunicación al público de los contenidos subidos ilícitamente por sus usuarios, a menos que contribuya a dar al público acceso a tales contenidos más allá de la mera puesta a disposición de esta plataforma. Y para determinar el grado de contribución del operador, es decir, para determinar si éste ha actuado deliberadamente o no, el tribunal ofrece una serie de criterios. Por ejemplo, uno de ellos es si el operador tiene conocimiento concreto de la puesta a disposición de contenido ilícito y, a pesar de ese conocimiento, se abstiene de eliminar ese contenido o de bloquear el acceso a él con prontitud. Otro criterio que ofrece el tribunal es el hecho de si el operador se abstiene de aplicar medidas técnicas que sean apropiadas para combatir estas violaciones de derechos cuando efectivamente tenga un conocimiento general de que estas violaciones tienen lugar. En otro orden de cosas, el Tribunal de Justicia también resuelve que la actividad de un operador de una plataforma, en la medida en que esta actividad concierna los contenidos subidos por sus usuarios, sí que puede beneficiarse de la exención de responsabilidad que prevé el artículo 14 de la Directiva sobre Comercio Electrónico. Eso sí, dice que la exención solo aplicará si el operador no tiene un papel activo que pueda conferirle un conocimiento o un control sobre los contenidos subidos a la plataforma. Y de hecho apunta que para que no aplique la exención
el contenido que se exige que haya de la ilicitud tiene que ser concreto. Es decir, no es suficiente para excluir la exención un conocimiento abstracto de que la plataforma se utiliza para subir contenido ilícito. Por último, la sentencia se refiere al artículo 8.3 de la Directiva sobre Derechos de Autor, que prevé que los titulares de derechos de autor pueden solicitar medidas contra los intermediarios cuyos servicios se utilizan por terceros para infringir derechos de autor. Y en este sentido, el tribunal considera que este artículo debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el derecho nacional imponga al titular de derechos un requisito previo a la solicitud de estas medidas cautelares ante el intermediario. Y en concreto, este requisito puede consistir en la obligación del titular de notificar con carácter previo a la solicitud de medidas cautelares esta vulneración para darle al intermediario la oportunidad de revertir la vulneración. Y bueno, para terminar, os llamo la atención, igual que hace el tribunal, que estas interpretaciones no conciernen al régimen establecido por el artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital, sino que se refiere a la normativa que he ido citando y que era la aplicable en el momento de los hechos litigiosos. Y precisamente Álvaro va a hablar ahora sobre la guía de la Unión Europea para la transposición del artículo 17. Cuando quieras, Álvaro. Muchas gracias, Clara. Pues yo nunca le llevaría la contraria a Clara, pero voy a decir justamente lo contrario de lo que acaba de contar ella. Ya nos ha explicado que en las plataformas de puesta a disposición de vídeos que suben los usuarios no se produce un acto de comunicación al público en esas circunstancias. Es justo lo contrario, porque lo voy a hacer a los efectos muy concretos del artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que, como sabéis, introduce una norma muy particular, una norma especial respecto a al menos dos normativas. La normativa general en materia de derechos de autor a través de la Directiva 2001/29. ¿Por qué? Porque el concepto de comunicación pública que introduce el artículo 17 es un concepto exclusivo de lo que regula la directiva que está pendiente de transposición. Y porque además es una norma especial respecto a las exenciones de responsabilidad que aplican en la Directiva de Comercio Electrónico. Contiene lo que llamamos un nuevo safe harbor sometido a nuevas reglas, pero todas las demás siguen siendo aplicables a todo el resto de supuestos. Vale. ¿De qué estamos hablando en el artículo 17? El artículo 17 es, como decía, un nuevo safe harbor que aplica a la actividad de los prestadores de comunicación de contenidos, de prestadores de servicios de comunicación de contenidos en línea, que son las plataformas, por lo que suben sus usuarios, respecto únicamente de los derechos de autor y otros derechos afines. Bien, este artículo fue muy controvertido y esa dificultad también se traslada a su transposición, y conscientes de ello se encargó a la comisión que preparase unas orientaciones, una guía sobre cómo transponerlo. Y esa guía es la que se publicó el día 4 del mes pasado y es sobre la que voy a hablar. La guía recuerda los tres elementos que hacen falta para aplicar este nuevo safe harbor en la responsabilidad de las plataformas. El primero, que hayan hecho sus mejores esfuerzos para obtener una autorización de los titulares. El segundo, mejores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad del contenido infractor. Y el tercero, que actúen prontamente cuando reciben una notificación de retirada de los titulares o cuando ya esté identificado ese contenido, que garanticen su disponibilidad en el futuro. Estas son las reglas que determinan si reciben en la plataforma. Bien, para interpretar esos conceptos genéricos, esos conceptos abstractos que tiene la norma, como por ejemplo mejores esfuerzos, la comisión se subraya determinados elementos de juicio que provienen en esencia de la propia directiva. Dice, en primer lugar, que hay que tener en cuenta que hay una nota de alteridad aquí. No es que haya una infracción directa porque sea la plataforma la que cree y ponga a disposición el contenido, sino que lo hacen sus usuarios. Esta nota de alteridad debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad y los esfuerzos que debe poner a disposición. Segundo, toda la interpretación que se haga de estos conceptos abstractos debe hacerse desde el punto de vista de la proporcionalidad. Hay una nota de proporcionalidad que aplica de manera general a todas las obligaciones que se imponen a las plataformas.
Y tercero, y esto es muy relevante y le dedica bastante espacio la comisión, hay determinadas obligaciones de resultado que se tienen que dar en cualquier caso y que no pueden, por la vía de aumentar la responsabilidad o la diligencia que se exija a las plataformas, acabar perjudicando estas obligaciones de resultado. Estas obligaciones de resultado son esencialmente dos. Asegurarse, agrupadas, asegurarse de que el contenido lícito no se bloquea, y el contenido lícito es aquel que está amparado por un límite, por una excepción, algunas vías cualificadas, otras no. Aquel que forma parte del dominio público, que no alcanza los requisitos de originalidad. Todo este contenido debe permanecer como obligación de resultado en la plataforma. Y luego, además, también como obligación de resultado, no puede acabar imponiéndose a las plataformas una obligación general de monitorización de todo el contenido que está alojado en sus servidores. Bien, desde estas premisas que aplican siempre, es desde las que la comisión establece cuáles son las reglas que deben aplicarse a estos estándares. Y que voy a resumir simplemente en pildoritas. Los mejores esfuerzos para obtener una autorización. Nos dice que es el objeto de la autorización se obtiene como consecuencia de una negociación individual y que esta negociación individual tendrá que ser con aquellos titulares que sean identificables con una cierta facilidad. No se impone una obligación de alcanzar a cada uno de los titulares, sino aquellos que gestionen grandes catálogos o, por ejemplo, entidades de gestión. Y que si se ha hecho una oferta que es razonable y el titular no la ha atendido, ya se consideran suficientes esfuerzos o mejores esfuerzos a los efectos de esa autorización que se obtenga beneficia tanto a la plataforma como a sus usuarios que no sean usuarios profesionales o que tengan ingresos no significativos. Y lo que dice la comisión es que los Estados miembros no deben decir que son ingresos no significativos en términos cuantitativos, que esto debe verse caso por caso. De las obligaciones. Segunda de las obligaciones, mejores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad del contenido. Estos mejores esfuerzos están supeditados, como cuestión de principio, no pueden desplegarse si no se obtiene lo que la comisión, bueno, la propia directiva y luego la comisión desarrolla como la información pertinente y necesaria para que el prestador de servicios pueda identificar esos contenidos infractores. La pertinente es la que determina de manera exacta cuáles son los derechos involucrados, y la necesaria, y esto es relevante, es la que sea la oportuna, la precisa, para que el prestador de servicios pueda incorporarlo en su sistema de detección de contenidos ilícitos para que funcione de manera fluida, de manera eficiente. O sea, que depende esa información de lo que el prestador esté utilizando para identificarlo. Esa obligación recae en cierta medida en el propio titular al facilitar la información. En tercer lugar, si no hay una autorización y no se ha conseguido bloquear el contenido, que por cierto la comisión explica con buen criterio que puede darse perfectamente, precisamente por eso existe el tercer y último bloque de criterios, y es que si se ha recibido una notificación que dice la directiva y explica la comisión que sea suficientemente motivada, entonces el contenido debe retirarse sin demora. Suficientemente motivada es ese concepto abstracto que define o trata de definir la comisión. Y lo hace por remisión a una comunicación previa que había hecho la comisión, que determina en ciertos, las medidas para combatir el contenido ilícito en línea, que debe identificarse para ser capaces de detectar ese contenido concreto en la notificación de retirada. Es un conjunto de materias que deben incluirse. Y la comisión considera que son las mismas que deben aplicarse aquí. Y por último, mejores esfuerzos para garantizar que este contenido identificado no se vuelva a subir en el futuro. Estos mejores esfuerzos son los mismos que determinan la garantía de indisponibilidad, así que no voy a insistir más en ellos. En definitiva, habrá que ver cómo lo transpone el legislador español. Habrá que ver, por cierto, el impacto que tiene el procedimiento que está ahora pendiente ante el Tribunal de Justicia a iniciativa del gobierno polaco, que va directamente contra dos de los apartados del artículo 17.4 de la directiva, y si esto supone una modificación de sus elementos subjetivos. Ya sin más, termino aquí y doy la palabra al siguiente ponente. Gracias. Hola, muchas gracias, Álvaro.
Ahora vamos a cambiar por completo de tema y vamos a pasar a datos personales, tratamientos y específicamente a transferencias internacionales. Y es que en este último mes la Comisión Europea ha aprobado la versión definitiva de las cláusulas contractuales tipo. ¿Qué son y por qué son importantes las cláusulas contractuales tipo? Bien, a la hora de realizar transferencias de datos fuera del espacio económico europeo, existe el riesgo de que el nivel de protección de los datos disminuya. Para evitar este tipo de situaciones, la normativa europea de protección de datos establece una serie de requisitos que deben de implementarse para evitar justo que el estándar de protección de los datos personales disminuya cuando se transfieren internacionalmente. El método más utilizado, la garantía más utilizada en la práctica para establecer este nivel adecuado de protección cuando se transfieren los datos internacionalmente fuera del espacio económico europeo son las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea. Las anteriores cláusulas contractuales tipo eran previas a la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos y por eso este método era de acuciante aprobación y era muy importante. Bien, lo más importante que tenemos que tener en cuenta respecto a las nuevas cláusulas contractuales tipo va a ser su estructura, su entrada en vigor y algunas cláusulas importantes que vamos a señalar. En cuanto a su estructura, son unas cláusulas modulares. Esto lo que supone es que dependiendo de la estructura de la transferencia internacional, aplicarán unas cláusulas u otras de forma diferente. Es decir, si vamos a realizar una transferencia de responsable a encargado, estando el encargado fuera del espacio económico europeo, las cláusulas que nos aplicarán serán diferentes que si la transferencia es de responsable a responsable o si es de encargado a responsable o entre encargados. Otra novedad interesante es que estas cláusulas, por su estructura, incluyen para los casos de responsable encargado y encargado encargado, toda la información y todos los requisitos necesarios que incluye el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Esto lo que permite es que se establezca como encargo de tratamiento directamente las cláusulas contractuales tipo, ahorrando mucho trámite a la hora de negociar este tipo de contratos con los importadores de datos fuera del espacio económico europeo. Otro punto a señalar que es importante es que estas cláusulas son integrables dentro de contratos más extensos. Siempre y cuando no existan otras cláusulas dentro de esos contratos que modifiquen o alteren su contenido para minorar o para conseguir que el nivel de protección que consiguen las cláusulas contractuales tipos sea menor, lo cual no estaría permitido, es posible integrarlas en contratos más extensos o incluir cláusulas que incluso mejoren el nivel de protección. En cuanto a las cláusulas más relevantes que añaden estas nuevas cláusulas contractuales tipo, encontramos una cláusula de adhesión que en la práctica va a ser de gran utilidad, porque permite que más allá de los firmantes, otros intervinientes en la cadena de transferencia de los datos puedan incorporarse a las cláusulas contractuales tipo y aplicarlas y obligarse a aplicarlas de la misma forma que si las hubieran firmado en primer lugar. Esto va a permitir que se firmen con muchísima más rapidez y que sean efectivas, sobre todo, mucho antes de lo que lo eran hasta ahora. También hay cláusulas que consiguen garantizar que las comunicaciones posteriores de datos se hagan en las mismas circunstancias. Es decir, que cuando un responsable dentro de la Unión Europea comunica datos a uno que está fuera de la Unión Europea y este a la vez los va a comunicar, tenga que mantener el nivel de protección sobre esos datos que se obliga a mantener a través de las cláusulas contractuales. Establece también unas obligaciones adicionales de información a los interesados, muy importante cuando se realizan transferencias internacionales, para que ellos sepan en todo momento dónde están sus datos y bajo qué garantías se están tratando.
Por último, establecen cláusulas de responsabilidad solidaria entre todos los que participan en la transferencia internacional, de tal forma que los interesados puedan reclamar indistintamente contra unos o contra otros, con independencia de que después los propios intervinientes en la transferencia internacional repitan el daño entre ellos. Bien, en cuanto a la entrada en vigor de las cláusulas contractuales tipo, muy importante tener en cuenta que estas son efectivas y pueden firmarse desde el 27 de junio de este año. Por lo tanto, desde hace unos pocos días, desde hace unas pocas semanas, podemos ya utilizar estos textos, estas cláusulas contractuales tipo, en nuestras transferencias internacionales. La cláusula de entrada en vigor de las cláusulas contiene también la derogación de las cláusulas anteriores, que se entenderán derogadas a partir del 27 de septiembre de 2021. Hasta entonces será posible firmar aún las cláusulas contractuales tipo anteriores. ¿Esto por qué se hace así? ¿Por qué es importante? Porque permite que aquellos que estaban en negociaciones o no puedan implementar a día de hoy los estándares que requieren las nuevas cláusulas contractuales puedan utilizar las anteriores hasta que se adapten a las nuevas circunstancias. Y a la vez, este régimen contiene un régimen transitorio para que aquellas cláusulas contractuales anteriores que ya han firmado de tratamientos que no van a cambiar y que sin embargo son capaces de mantener un nivel adecuado de protección, estas puedan mantenerse hasta el 27 de diciembre de 2022, momento para el que deberían de haberse ya cambiado y sustituido por las nuevas cláusulas contractuales. Bien, a continuación, Ainhoa nos hablará tanto de identificación biométrica como de todas las novedades sobre toma de temperatura. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Pues yo hoy os vengo a hablar de dos resoluciones en materia de protección de datos, concretamente sobre el tratamiento de datos biométricos. En primer lugar, os hablaré de una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona y, en segundo lugar, sobre una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. Ambas resoluciones son muy relevantes e interesantes, dado que cada vez encontramos más tecnologías que en su funcionamiento utilizan y tratan datos biométricos. Bueno, en primer lugar, la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona analiza la posibilidad de implementar un sistema de reconocimiento facial para detectar la entrada de personas que tienen prohibida la entrada a determinados establecimientos. Resumidamente, los antecedentes de este supuesto son los siguientes. Encontramos dos sujetos que fueron condenados como autores de un delito de robo con violencia en los establecimientos de una famosa cadena de supermercados, y entre las diferentes penas que se impusieron a estos sujetos encontramos la prohibición de acceso a los establecimientos de esta cadena de supermercados. Entonces, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de esta pena y prohibir efectivamente la entrada de estos sujetos, la empresa solicita al juzgado la implementación de un sistema que permita detectar por medio de reconocimiento facial a aquellas personas que tienen prohibida la entrada. Concretamente, lo que hace este sistema es captar los rostros de todos los clientes que accedan a los establecimientos y, en un periodo de 0,3 segundos, identificar a estos sujetos que no pueden entrar. La empresa justifica esta medida argumentando que los medios tradicionales son insuficientes para garantizar el cumplimiento de esta medida, porque los empleados de la compañía pues, no pueden estar pendientes constantemente de quién entra o quién no entra y de identificar correctamente a las personas que tienen prohibida la entrada. Y asimismo argumenta que se trata de una medida eficaz, proporcional y necesaria. En todo caso, en primer lugar, el juzgado de lo penal rechaza la adopción de esta medida, de manera que la empresa interpuso un recurso de apelación, que es la resolución que estamos analizando en este caso. En primer lugar, la Audiencia Provincial entiende que estamos ante un tratamiento de una categoría especial de datos, concretamente de datos biométricos. Y para llegar a esta conclusión, hace referencia a un importante informe de la Agencia Española de Protección de Datos. En este informe lo que se establecía es que para que un dato biométrico constituya una categoría especial de datos, es necesario que su tratamiento tenga el objetivo de identificar a una persona dentro de un conjunto más amplio de datos personales, que es lo que se conoce como identificación biométrica. Y en este caso la audiencia entiende que se cumplen los requisitos, es decir, al final el objetivo de la medida es, dentro de una amplia base de datos, identificar a aquellos sujetos
que tienen prohibida la entrada a estos establecimientos. Y entonces, haciendo referencia al artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos, este tipo de tratamiento de datos personales está prohibido generalmente, salvo que se dé alguna de las condiciones del artículo 9.2. Y en este caso, la audiencia entiende que no se da ninguna de las condiciones que justifica este tratamiento de datos. Resumidamente, la empresa no cuenta con el consentimiento de los interesados, ni de los condenados, ni de los clientes que accedan regularmente a los establecimientos, y además entiende que no se da ninguna causa de interés público que justifique la medida. Es decir, al final lo que busca este sistema es garantizar, proteger el interés privado de la compañía, es decir, por ejemplo, garantizar la seguridad de sus instalaciones, pero no un interés general. Y por tanto, en este caso, el interés privado de la compañía no debe prevalecer sobre el interés general de los interesados. Por ello, finalmente, la audiencia deniega la implementación de esta medida porque entiende que no es ni proporcional, ni necesaria, ni idónea, y porque su implementación implicaría una vulneración de los derechos de los interesados, ya no solo de los condenados, sino también de los clientes. Vale, hasta aquí la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y después, por otro lado, la resolución que os comentaba de la Agencia Española de Protección de Datos hace referencia, se enmarca en el ámbito de la toma de temperaturas por causa del COVID. Concretamente, se trata de una reclamación de un interesado contra una cadena de gimnasios que, con carácter previo a la entrada a las instalaciones, exigía la toma de temperatura. Pero en todo caso, la medida consistía en la toma manual de temperatura, que se establecía como un mecanismo de entrada a las instalaciones. Es decir, si el sujeto sacaba más de X temperatura, se le prohibía la entrada, y si sacaba menos, se le permitía. Pero en todo caso, los resultados de la prueba ni quedaban registrados ni se vinculaban de manera concreta a un individuo. Y por tanto, teniendo esto en cuenta, la agencia entiende que no estamos ante un tratamiento de datos de personas físicas identificadas o identificables, porque, como decía, no se identifican los resultados con una persona concreta, y por ello este tratamiento de datos no queda incluido dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Y por tanto, comparando ambas resoluciones, vemos que la solución a los dos casos es diferente, porque en el primer caso el tratamiento de datos tiene una naturaleza claramente identificadora de los usuarios, mientras que en el segundo caso no. Y bueno, como os decía, el estudio de estas resoluciones es especialmente relevante e interesante porque el avance de las tecnologías implica que cada vez se tratan más datos biométricos cuyas condiciones se deben regular y establecer. Pero bueno, como el avance en el estado de la técnica y las tecnologías es constante, pues estaremos atentos a las novedades que se produzcan en este ámbito y os las traeremos en futuras sesiones. Entonces, muchas gracias por vuestro tiempo y a continuación os dejo con el profesor Paguera. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Y para terminar ya muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, simplemente destacar en materia de protección de datos la decisión o las decisiones de adecuación que finalmente el 28 de junio dictó la Comisión Europea, muy esperadas, en relación con la transferencia de datos al Reino Unido. La Comisión Europea dicta estas dos decisiones, una referida al Reglamento General de Protección de Datos y otra en el marco de la Directiva sobre infracciones penales, y considera que en la legislación actual, post-Brexit, el Reino Unido reúne los requisitos para ser considerado, para entender que ofrece una protección sustancialmente equivalente a la otorgada por la normativa europea en materia de datos personales, y concretamente considera que la posibilidad de acceso a esos datos por parte de las autoridades públicas del Reino Unido está suficientemente sujeta a medidas de salvaguarda estrictas. Por tanto, estas dos decisiones son muy relevantes, van a permitir continuar con el libre flujo de datos personales de la Unión Europea a el Reino Unido, y lógicamente la Comisión va a vigilar que se mantenga ese nivel de adecuación, de modo que si observa que disminuye o se diluye, puede revocar, modificar o suspender estas decisiones, que van a caducar el 27 de junio de 2025 y que lógicamente podrán, o se prevé expresamente que podrán renovarse siempre que el Reino Unido mantenga ese mismo nivel de protección. Y en el ámbito de propiedad intelectual, simplemente destacaré dos sentencias. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, conocida últimamente, de 21 de mayo, que obliga al autor plástico Antonio de Felipe a reconocer a su empleada
Fumiko Negishi, como coautora de 221 obras pictóricas. Esta empleada, que había sido despedida, reclama su derecho moral como coautora de esas obras, y la audiencia provincial lo reconoce, contradiciendo el criterio de la sentencia de instancia que había negado esa coautoría. Y concretamente la audiencia considera que la relación laboral no es óbice para que, en este caso la demandante, pudiera desarrollar una actividad creativa que le merezca la condición de autora, en este caso de coautora, reconociendo una aportación específica a pesar de que siguiera las instrucciones o las ideas indicadas por el pintor de Felipe. Y finalmente una sentencia de interés en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se refiere al intercambio de archivos en redes peer-to-peer, en este caso concretamente a través del protocolo BitTorrent, y a la actividad de las empresas conocidas como copyright trolls, que se dedican específicamente simplemente a la reclamación de pequeñas infracciones, concretamente rastreando las redes, registrando sistemáticamente las direcciones IP, consiguiendo la identificación de los presuntos infractores y produciendo esas reclamaciones. Aquí el tribunal confirma que quienes comparten archivos con obras o prestaciones protegidas por propiedad intelectual llevan a cabo actos de puesta a disposición del público y, por tanto, infringen al no estar autorizados los derechos de propiedad intelectual. Y eso ocurre también a pesar de que lo que se comparta sean simplemente pequeñísimos fragmentos como consecuencia de que durante el proceso de carga y descarga automáticamente el software permite o abre, pone a disposición de cualquier otro usuario esos fragmentos que se están descargando. Y considera el tribunal que en la medida en que el usuario ha decidido instalar ese software y ejecutarlo y ha sido suficientemente informado, eso no es óbice para ese carácter automático o de pequeña importancia de los fragmentos, no es óbice para considerar que hay una infracción. Y desde el punto de vista de la protección de datos, considera que tanto el registro sistemático de las direcciones IP como la comunicación por parte de la empresa de telecomunicaciones de la identidad de los titulares de esas direcciones IP puede ser conforme con la normativa de protección de datos, concretamente con el Reglamento General de Protección de Datos y específicamente con la directiva e-privacy, siempre que realmente se acredite, y esto corresponderá a hacerlo al Tribunal Nacional, se verifique que efectivamente la finalidad está justificada, es proporcionada y no es abusiva y se basa en una norma nacional. Doy, por tanto, la palabra a Álvaro Burkait, que dará fin a esta edición de Flashit. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión de Flashit, por aguantar estos minutitos extra, pero el mes de junio ha venido cargado de novedades y había muchas cosas que contar. Os recuerdo simplemente, como ya ha dicho Albert, el que quiera una presentación, resumen de lo que aquí se ha dicho, puede escribirnos a webinars@cuatrecasas.com. El siguiente Flashit después del parón será, como siempre, el primer martes de mes, que será el día 7 de septiembre. Y el que no pueda esperar hasta entonces para mantenerse actualizado e informado, puede hacerlo a través de nuestro blog o a través de nuestra app, que es Cuatrecasas Propiedad Intelectual, tanto para iOS como para Android, donde tenemos las novedades que vamos publicando, los eventos, acontecimientos, en fin, jornadas, lo que vamos organizando. Es posible apuntarse desde allí. Gracias a todos, buen verano y nos vemos a la vuelta.